Welcome to this class. We're going to start with the grammar of the unit number 7 for the 6th grade of ABC. So today we're going to talk about the future with the modal will. How do we use this will? We use will to talk about predictions and to talk about uncertain future. Why is uncertain? Because we don't have proof. Okay, so the structure that we're going to use for the future with will is going to be a subject, is going to be the modal will, and then after the modal will, we're going to use the action verb in the base form. That means that you don't need to change anything in the verb. It has to be in the base form. And then you have a complement. Okay, so here we have one example. What is the example here? Look, cars will fly in 2050. Okay, so look, here you have cars is the subject, the modal right here, and the action verb is fly, which is in the base form, and then in 2050 that becomes the complement. Okay, so now when you want to talk in the negative form, we need to use the word want, which is the negative form of will. Here, look, an example right here that you have says students won't have homework in 2070. So this is the negative right here, won't have. Okay, then let's continue with this. The yes or no questions that we have, okay, the only thing that we need to do is we need to switch. What do we need to switch? You need to switch the subject with will. That means that you change will in the beginning and subject in the second part. As the example right here. Look at the example. Will people fly to other planets? Okay, so you see right here will is first and the subject is second. So you can answer yes they will, or you can say no they won't. Okay, so we continue also with WH questions in the future. When we want to do WH questions, we add the WH words before the yes or no question form. So here we have a few examples. Where, that's the WH that you have right there, and then you follow the yes or no question. Will you live in 2040? So now it's not a question of yes or no. Now we have a question where you need to explain the place, because where is used for places. So you answer, I will live in France. That's an example. Look, now I have another WH question right here with the word what. What will you do after the quarantine? Okay, now you want to know an action, because what is used for action. I will visit my friends. That's the second option that we have. Okay? Ok, ahora vamos a hacer la explicación en español. Mire, vamos a hablar hoy día de la gramática de la unidad 7. El futuro con el modal will. ¿Cómo funciona el modal will? El modal will se utiliza para hacer lo siguiente. Para usar para predicciones y para hablar de un futuro incierto. Cuando digo incierto, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no tengo pruebas de que pueda suceder. Es algo que yo puedo pensar que puede suceder en el futuro. Para esto utilizamos una estructura. La estructura va a ser siempre de esta forma. Vamos a tener un sujeto, ¿sí? El modal will, que es un modal de futuro. Cuando yo digo modal, ¿a qué me refiero? En español, este modal will no tiene sonido. El modal will sirve para que el verbo suene en futuro. Porque este es el verbo de acción que tiene que estar en su base forma. Y luego tenemos un complemento. Vamos a ver en el ejemplo cómo es esto de aquí. Miren, el ejemplo dice, en inglés dice cars will fly in 2050. Entonces en español sería los carros, como el modal will que está aquí,
vemos que no tiene sonido, solo cambiamos lo de volar aquí sería volarán en el 2050. ¿Sí? Entonces ahora, para formar la forma negativa del futuro con will, ¿sí? Vamos a cambiar este modal will por la palabra won't. ¿Ok? Entonces miremos el ejemplo. Students won't have homework in 2070. Que traducido sería, los estudiantes no tendrán, porque el verbo have es de tener, entonces no tendrán deberes en el año 2070. Ok, continuemos. Miren, preguntas de sí o no. En las preguntas de sí o no, lo único que vamos a hacer, como dice aquí, we switch, o sea, cambiamos el lugar del sujeto con el will. Significa que will va a ir primero y el sujeto cambia a segundo lugar, como vemos en el ejemplo que está aquí. Mire, will people fly to other planets? ¿Qué es lo que dice? Las personas volarán a otros planetas. Y la respuesta va a ser siempre con el sí, que es yes, they will. Sí, sí lo harán. O no, they won't. No, no lo harán. Ok, y ahora, para nosotros hacer las preguntas, estas preguntas se llaman las preguntas de WH. ¿Por qué son preguntas WH? También se les conoce en inglés como preguntas largas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Añadimos, dice que añadimos la palabra WH antes de formar la pregunta de sí o no, como vemos en los siguientes ejemplos. En el ejemplo tenemos esta palabra que dice, where will you live in 2040? Entonces, where significa dónde. Entonces, ahora, ¿dónde vivirás tú en el 2040? Requiere una pregunta, por eso decía que no es una pregunta de yes o no, o de sí o no, porque requiere una respuesta. En este caso, una respuesta larga. Yo viviré en Francia. Ok, tenemos otro ejemplo con otra palabra de WH. Fijémonos, dice what. ¿Qué significa what? ¿Sí? ¿Qué? Significa en español. Se utiliza generalmente para saber acciones que se van a realizar. Miren, what will you do after the quarantine? ¿Qué es lo que harás después de la cuarentena? La respuesta, I will visit my friends. Yo visitaré a mis amigos.